Buenos días, doctora Carmen Bedoya. Hoy presentaremos el tema confidencialidad médico-paciente, un principio que es muy esencial en la práctica médica. Veremos qué es importante y cómo su vulneración afecta en la relación entre el paciente y el profesional de salud. Empezaré con una breve introducción. Eh, Principalmente es un este tema es un principio ético y legal fundamental que obliga a los profesionales de salud a proteger toda la información que el paciente comparte durante la atención médica. Sin embargo, hoy en día se ve que este principio se ve vulnerado con frecuencia debido al mal uso de la información, la exposición en redes y falta de conciencia ética en algunos profesionales. Este tema es bastante importante porque la vulneración de la confidencialidad va a afectar directamente la relación terapéutica. Cuando un paciente siente que su información no va a estar segura porque va a perder la confianza. El objetivo del trabajo, que va a ser analizar las causas, consecuencias y soluciones éticas frente al incumplimiento de la confidencialidad en distintos entornos en la atención de salud. Empezamos. Voy a definir la confidencialidad, que es la obligación principal ética, legal y profesional que tiene el personal de salud en proteger toda la información que el paciente va a brindar durante la atención médica. Principalmente esto va a implicar no divulgar ningún dato sin su autorización, excepto en casos excepcionales permitidos por ley. ¿Por qué es un dilema bioético? Bueno, hay un conflicto entre la autonomía del paciente, la seguridad de terceros que está entre la familia y los amigos, y las obligaciones legales. Y esto está aumentado por las redes sociales, la digitación de los datos, tanto personales como familiares, y la falta de ética profesional. Sí. Después están los principios bioéticos involucrados, que sería la autonomía, la no maleficencia, la justicia y la beneficencia. Y la normativa que lo respalda es la General de Salud, también el Código de Ética del CMP y las declaraciones internacionales de derechos del paciente. ¿Cuándo se vulnera? En las conversaciones en lugares públicos, en publicaciones en redes sociales, casos sin anonimato o historial clínico sin protección. Bueno, ahora yo voy a explicar cuándo se puede romper lo que es la confidencialidad del paciente y cuáles son los argumentos a favor y en contra. Eh, Voy a empezar con la postura a favor. En el caso de la medicina, la confidencialidad se puede romper solo en situaciones muy excepcionales. No es algo que se haga de manera ordinaria. Esto se justifica principalmente porque hay un riesgo grave o inminente para terceras personas, lo cual es justamente, por ejemplo, es guardar silencio podría causar un daño real. Aquí entran casos como enfermedades contagiosas, alto riesgo, situaciones de violencia, abusos o cuando hay una amenaza clara contra alguien más. En estos escenarios, pues el médico no solo piensa en el paciente de manera individual, sino en su responsabilidad con la comunidad, porque también tiene un deber ético de proteger a otros. Además, en algunos casos existe una obligación legal de reportar, así que el médico tiene que equilibrar su deber de confidencialidad con el deber de evitar un daño mayor. Ahora, con respecto a los argumentos en contra, aquí la idea central es romper lo que es la confidencialidad. Puede vulnerar la autonomía, la intimidad y el derecho del paciente justamente a controlar su información personal. Entonces, además, hacerlo sin una justificación clara puede romper lo que es la confianza en la relación médico-paciente. Si el paciente siente que lo pueden delatar o exponer sin su permiso, probablemente no cuente toda la verdad y eso afecta directamente a la calidad de la atención. También puede generar daños psicológicos o sociales como estigmación, discriminación o problemas en su autonomía familiar o laboral. Y por supuesto, justamente también romper lo que es la confidencialidad sin motivo suficiente puede convertirse en una falta ética e incluso legal, porque el médico se exponiendo a datos privados sin fundamento. Por todo, justamente quienes están en contra sostienen que la confidencialidad debe justamente mantenerse de manera estricta y solo romperse en casos extremadamente excepcionales.
Con respecto al análisis y propuesta de solución, en el análisis vamos a entender que el conflicto ético aparece cuando se vulnera la confidencialidad, porque el profesional debe respetar la privacidad del paciente, pero también proteger su bienestar. Esto es más delicado en entornos donde la información circula rápido, como historias clínicas digitales o redes sociales. Romper la confidencialidad puede afectar la confianza y la dignidad del paciente. Aunque la confidencialidad es esencial, en casos excepcionales puede limitarse, ya sea por motivos legales o de seguridad, pero siempre buscando el menor daño posible. La propuesta de solución incluye, como primer punto, fortalecer la formación del personal en confidencialidad con casos prácticos, tener protocolos claros para saber cuándo es posible compartir información, a su vez mejorar la seguridad de la historia clínica para evitar accesos indebidos, también consultar a comités de éticas en situaciones dudosas y también mantener comunicación transparente con el paciente para preservar la confianza. Luego de analizar el dilema de la confidencialidad médico-paciente, llegamos a las siguientes conclusiones. En primer lugar, no respetar la confidencialidad entre médico y paciente es una falta ética muy seria, porque afecta la libertad de decidir, la intimidad y la confianza, dañando la relación médico-paciente y la calidad de la atención en la salud. Hay casos especiales en los que la confidencialidad puede romperse por temas legales o de seguridad, pero esto solamente se debe hacer con mucho cuidado y justificación en la mínima medida necesaria para no causar más daño al paciente. El dilema ético aparece por el enfrentamiento entre la autonomía del paciente y los principios de hacer el bien y no causar daño. Por eso llegamos a la conclusión que es necesario encontrar un equilibrio que proteja tanto al paciente como a otras personas, siempre dentro de la ética profesional. Ahora les voy a mencionar las recomendaciones. Como recomendación para evitar este tipo de situaciones relacionados con lo mencionado anteriormente, es importante fortalecer la formación ética del personal de salud para que comprenda la importancia de respetar la privacidad del paciente y sepan, sobre todo, identificar claramente qué casos la confidencialidad debe mantenerse y en cuáles, por razones muy especiales, puede ser limitada. Se debe establecer protocolos claros dentro de las instituciones que orienten la toma de decisiones y eviten vulneraciones de la información personal del paciente. Por otro lado, también es fundamental mantener una comunicación honesta con el paciente, explicándole de manera clara los motivos de cualquier posible divulgación. Y por último, se debe promover una cultura de respeto a la privacidad, considerando la confidencialidad como un principio básico y su limitación como una medida excepcional. Bueno, por último, les presento el anexo, que es el documento de consentimiento informado utilizado para garantizar la confidencialidad del paciente. Este documento, como podemos ver, deja en constancia de que la persona ha sido informada de manera clara sobre el procedimiento y los posibles riesgos y beneficios, así como el uso que se dará a su información personal. Bueno, en este documento se respeta su derecho a aceptar o rechazar de forma voluntaria su participación, reafirmando la importancia de la ética, el respeto y la protección de sus datos en todo momento. Gracias.